Voces de Matria. Acompáñanos y participa en la creación de Matria. Contextos. Hola chicas, sobre el último programa de las madres quería añadir que yo también tengo una relación con mi madre en proceso de sanación y últimamente he entendido que al cargarse sobre ella todo el peso de mis cuidados desde pequeña es a quien culpo de mis traumas familiares, mientras que mi padre tiene el privilegio de que lo considero más como un amigo al no haber esa implicación autoritaria. Y tuvo la suerte de solo tener que verme para jugar o pasar un rato. Y también siento, como contabais en el programa, que él ha tenido todo el tiempo del mundo para formarse intelectualmente y ser para mí un referente. Y mi madre, en cambio, ha estado ocupada siendo mi madre. Y nada, que gracias por hablar de esto, que es un tema muy interesante y sanador. Hola chicas, ¿qué tal? Pues nada, acabo de escuchar vuestro segundo capítulo del podcast y si el feminismo tiene que incomodar, este me ha dado en toda la diana, qué complicado y qué reflexiones más buenas habéis hecho y todo lo que me tengo que mirar y que cuestionar y todo con respecto a la relación con mi madre, ¿no? Pues ella siempre me ha dado mucha libertad, como dice Ana en el podcast, pero al final yo viví y sigo viviendo esa libertad como falta de atención, ¿no? Pues he vivido muchas cosas malas, muchas cosas malas y muchas cosas antes de tiempo, precisamente por esa libertad excesiva en la que yo creo que mi madre se tendría que haber puesto en su sitio, ¿no? Y no haber dejado decidir a la niña que yo era. Hola chicas, me gustó mucho vuestro segundo podcast de Voces de Matria. Ojalá hubiese leído antes el texto de Andrea Dworkin. Ahora lo veo todo muy diferente. Además, justo después de escucharos, hablé con mi madre y lo hice de una manera distinta. Enhorabuena y muchas gracias. Un beso. Hola, buenas, sanas y oyentas. Quería comentar el podcast de Andrea Dworkin y la madre, que me encantó y me parece precioso y fundamental hablar más de ello, ya que desde lo que conocemos como feminismo institucional y masificado, hay una recreación en atribuir todo lo que nos hacen los hombres, todo el sufrimiento que ellos provocan, al hecho intrínseco de ser mujer, y de esta forma el ser mujer se convierte en una condena, llegando al desprecio por haber nacido con nuestro cuerpo sexuado mujer y olvidando la grandeza femenina. Otra muestra más de la amnesia en la que ellos nos han sumido por miles de años. Y bueno, como decía, el feminismo que imita las ideologías masculinas se recrea en una miseria femenina que no es tal, es la miseria masculina, y de esta forma se acaba despreciando todo lo relacionado con ser mujer y nuestras experiencias femeninas, como la maternidad y a la propia madre, tal como decía Ana Prats en el podcast. Y me parece importantísimo salir de esa amnesia, por eso quiero hacer mención al concepto de anamnesia de Luke Bersianic que se recoge en el Witchery de Mary Daly, desolvidar las conexiones elementales de las mujeres y superar el estado del olvido. Después de leer y escuchar a feministas radicales de la diferencia en sus textos y podcasts, como Feministas Lúcidas y Duoda, entiendo que la madre, o quien por ella, como dijo Luisa Muraro, es la figura que encarna la apertura a la disparidad, o sea, la apertura a lo diferente, como el hecho mismo de crear y tener un cuerpo distinto al suyo, viviendo y creciendo gracias a ella en su interior.
Además, es la que une cuerpo y palabra, enseñándonos a significar el mundo, o sea, dar sentido a lo que vemos y experimentamos, el sentir. La primera relación, la relación originaria, es con la madre. Ahí nace todo, en la relación originaria, dentro del útero y luego fuera de él. Y sabemos que la civilización se construye gracias a y a través de las relaciones y el lenguaje. Pues bien, pienso que esto es de suma importancia porque los hombres, con su envidia al más femenino, han intervenido la relación originaria, tergiversando y falsificando la lengua materna, arrebatando autoridad a la madre. Autoridad de Augere, término que desarrolla tanto Hannah Arendt como Luisa Muraro, y al instaurar al padre, que encarna el logos, la razón, el dios, como la figura de autoridad, construyendo así el fracaso de civilización decadente que conocemos. Y asimilar el desorden simbólico que ello produce, adaptarnos a él, causa la ruptura con una misma, la inautenticidad, y con las demás mujeres, incluida la madre. Cuando hablamos de recuperar lo que Luisa Muraro llamó el orden simbólico de la madre y su lengua materna, entiendo que hablamos de volver al origen, a esa relación primaria de apertura a la disparidad, de Augere, de reconocimiento, de autenticidad. Y es que pienso que aquí es donde reside la libertad femenina, en nuestra autenticidad y en el reconocimiento de la grandeza femenina, el más de todas las mujeres, que es la potencialidad de crear vida y con ella relación y palabra. Y esto es fundamental para las mujeres y debería serlo para todas las feministas, porque pienso que en recuperar el orden simbólico de la madre está la posibilidad de la transformación radical civilizatoria. Y esto es lo que hay que saber valorar y agradecer de nuestras madres, de todas ellas, dejando a un lado los juicios moralizadores de buena o mala madre y si están o no presentes en nuestras vidas. Eso es todo. Muchas gracias por hacer este proyecto tan bonito. Un abrazo enorme. Muchas gracias a Violeta, a Alba, a Susana y a Gloria por los audios que nos han mandado y en especial agradecer a Gloria, que también es una de las que propuso el nombre de nuestro programa y gracias a ella hoy se llama Voces de Matria. Muchas gracias, chicas. Y bueno, queríamos también comentar un poco sobre el primer podcast que hicimos sobre la madre y nos gustaría comentar así varios puntos porque han surgido estas dudas, nos han preguntado sobre este tema. Bueno, lo primero es que no consideramos que sea una obligación el hecho de tener que amar a la madre o sea, ninguna corriente, ninguna rama del feminismo dice, o sea, prescribe cosas, simplemente nos da herramientas para pensarnos y comprendernos fuera de los marcos patriarcales, ¿no? Y también comprender esa relación con la madre fuera de esos marcos y, bueno, esa era nuestra intención al grabar ese podcast. Sí, y también que vemos que para entender esto y las situaciones que se dan a veces con las madres es interesante hacer el ejercicio de ver a la madre no como madre, sino como mujer, ¿no? Como imaginemos que no es nuestra madre, sino que es una amiga, ¿no? Y entonces de repente ya vemos las cosas diferentes, ¿no? Vemos que tiene sus problemas, que tiene sus virtudes y sus defectos. Y eso, digamos que nos ayuda a poner las cosas en perspectiva, ¿no? Sin justificar nada, ¿no? Y es importante para poder sanar el vínculo empezar a salir de la imagen de ella como la idea de madre patriarcal de que tiene que ser un objeto a nuestro servicio y empezar a verla como otra mujer. Yo una de las cosas que he aprendido de las feministas pensadoras de la diferencia y radicales de la diferencia es que solo podemos tener vínculos sanos, vincularnos de forma sana con otras mujeres si hemos sanado o estamos en proceso de sanar esa relación con la madre, que no implica retomar la relación con ella si no se quiere, sino que una a lo mejor ha podido tener esa relación de madre e hija con mujeres que no son la madre biológica, con una tía, con una abuela y que pueden ayudar a sanar el vínculo de esa manera. O sea, no necesariamente creo que tenga que ser con la madre, pero creo que sí que es fundamental sanar ese vínculo porque es a través de esa relación primaria que es la primera relación que tenemos al llegar al mundo que nos aprendemos a relacionar con el resto, ¿no? Y creo que por eso es importante.
Sí, y también porque es muy fácil caer en la trampa patriarcal de culpar a las mujeres y a las madres de todo, ¿no? Cuando en realidad si el vínculo madre-hija está roto es porque el patriarcado lleva siglos, milenios, creando todo un sistema para romperlo, ¿no? Entonces, es por eso, ¿no? No vamos a caer nosotras en el mismo error de culparnos, ¿no? De culpar a las mujeres y a las madres de todo. Pero bueno, que nos ha encantado la participación, los mensajes, los audios y nada, os animamos a seguir participando. Y nada, pues... Y muchas gracias también a las que habéis compartido el podcast y lo habéis dado a conocer en vuestros perfiles, porque nos encanta que todo este apoyo, nos sentimos súper geniales. Sí, es una alegría muy grande esta acogida tan buena. Después de hablar en nuestro primer episodio sobre Andrea Dworkin, hoy queremos dar a conocer un poco más a la que fue una gran escritora, poeta, feminista, lesbiana y activista por los derechos civiles afroamericana. Estamos hablando de Audre Lorde. Quizás conozcáis algunas de sus citas más famosas, como «Las herramientas del amo nunca destruirán la casa del amo» o «Tu silencio no te protegerá». Audre Geraldine Lorde nació el 18 de febrero de 1934, de signo Acuario, en Harlem, Nueva York. Gertrude Belmar fue su madre y Frederick Lorde su padre. Ambos eran inmigrantes afrocaribeños de la isla de Granada, llamada la Isla de las Especias. Su madre, Gertrude, siempre recordaría con nostalgia su lugar de origen. La llamaron Audrey, con Y al final, pero ella prefirió quitar la I final de su nombre cuando aprendió a escribir, porque no le gustaba. Eso lo cuenta en Zami, una nueva forma de escribir mi nombre, el relato de la historia de su vida que escribió en 1982. Audre era la pequeña de 3 hermanas. Sus hermanas mayores se llamaban Phyllis y Helen. Mujer, madre, negra. No puedo recordarte tierna. Sin embargo, a través de tu gran amor, me he convertido en una imagen de tu una vez delicada carne, partida de anhelos engañosos. Cuando se acercan extraños a felicitarme, tu espíritu envejecido hace una reverencia, tintineando de orgullo. Pero antes ocultabais ese secreto, en el centro de las furias, colgándome, con pechos caídos y cabello hirsuto, tu propia carne partida, y ojos sufridos, enterrados en mitos de poco valor. Pero he pelado tu rabia hasta el hueso del amor. Y mira, madre, soy un templo oscuro donde se eleva tu verdadero espíritu, hermoso y duro como la castaña, puntal contra tu pesadilla de debilidad. Y si mis ojos ocultan un escuadrón de rebeliones encontradas, aprendí de ti a definirme a través de tus negaciones. Audre Lorde creció y se educó en Harlem y en 1959 se licenció en Hunter College, Nueva York, donde posteriormente impartiría clases. Tuvo amores lésbicos en su juventud en los años 50 y posteriormente sufriría lesbomisoginia. En 1962 se casó con el abogado Edward Rollins, con el que tuvo 2 hijas y del que se separó en 1970. El año 1968 fue fundamental para Lorde. Ese año fue contratada como poeta residente en el Tougaloo College, donde conoció a quien fue su pareja durante 19 años, la psicóloga lesbiana Frances Louise Clayton. Ese año decidió dedicar su vida al activismo social, la enseñanza y la escritura, y publicó su primer libro de poemas, Las primeras ciudades, al que se seguirían, entre otros, Desde una tierra donde otra gente vive, 1973, El unicornio negro, 1978, Nuestra muerte detrás de nosotras, 1986, y La maravillosa aritmética de la distancia, 1993, que fue póstumo. El unicornio negro es codicioso. El unicornio negro está impaciente.
Al unicornio negro lo confundieron con una sombra o símbolo y lo llevaron a través de un frío país, donde la niebla pintó burlas de mi furia. No es en su regazo donde descansa el cuervo, sino hincado en su hueco de luna, creciendo. El unicornio negro está inquieto. El unicornio negro es implacable. El unicornio negro no es libre. Su obra más conocida es La hermana la extranjera, que recomendamos encarecidamente. Se trata de una colección de ensayos, discursos, fragmentos de los diarios de la autora y una entrevista con Adrienne Rich, con la que tenía una gran amistad. Esta colección abarca un periodo que va desde 1976 hasta 1983. En ella Lord trata de temas relevantes en su vida y en su obra como poeta, como el concepto de la diferencia y la opresión, la necesidad de la propia definición y de romper el silencio y la preocupación por la represión como medio de control. También encontramos referencias a viajes que hizo. Uno de los hechos más dolorosos de su vida fue la aparición de un cáncer de mama en 1978. A raíz de la enfermedad escribió The Cancer Journals en 1980, en la que relata su experiencia, sus reflexiones y vida diaria en esta dolorosa etapa. El libro estaba dirigido especialmente a otras y otros enfermos de cáncer y sus personas cuidadoras. Audre Lorde viajó por todo el mundo dando conferencias, participando en veladas poéticas e impartiendo clases. Murió de cáncer en St. Croix, en las Islas Vírgenes de Estados Unidos, el 17 de noviembre de 1992. Después de esta breve introducción a su vida y obra, hoy en el programa vamos a comentar 2 ensayos breves de Audre Lorde que os recomendamos mucho: Usos de la erótica y Usos de la ira. Luego también hablaremos sobre la carta abierta que Lorde le escribió a Mary Daly en respuesta a su libro Ginecología. Habla, tierra, y bendíceme con lo más abundante. Haz fluir la miel del cielo desde mis caderas, rígidas como montañas, desparramadas sobre un valle, excavadas por la boca de la lluvia. Y supe, cuando entré en ella, sabía que era viento fuerte, atravesando sus bosques, huecos, dedos susurrando sonidos. La miel fluía de la taza quebrada, empalada en una lanza de lenguas, en la punta de sus pechos, en su ombligo, y mi aliento, aullando en sus entradas, cruzando los pulmones del dolor. Ávida como las gaviotas argénteas o un niño, me balanceo por encima de la tierra, una y otra vez. El primer texto del que hablaremos será Usos de la erótica como poder, que es una conferencia que impartió Audre Lorde el 25 de agosto de 1978 en la 4ª conferencia de Berkshire sobre historia de las mujeres en la Universidad de Mount Holyoke. Está publicado como un folleto por Out and Out Books y está reimpreso en La hermana la extranjera, ensayos y discursos, en el 1984. Lo hemos traducido en femenino, la erótica, para diferenciarlo de aquello que los hombres consideran lo erótico, lo pornográfico, que Audre Lorde en este texto lo considera lo opuesto a la erótica. La erótica para ella sería una medida entre donde empieza nuestro sentido del yo o la yo en femenino y el caos de nuestros sentimientos más profundos. Es una reafirmación de la fuerza vital de las mujeres, de esa energía creativa empoderadora, el conocimiento y el uso de lo que ahora estamos reclamando en nuestro lenguaje, nuestra historia, nuestras danzas, nuestro amor, nuestro trabajo, nuestras vidas. Al entrar en contacto con la erótica, una puede producir un cambio genuino, ya que es autoafirmadora de nuestros sentires y nuestros deseos más profundos. Es de donde emanaría nuestra fuerza creadora o creativa como mujeres frente a una sociedad racista, patriarcal y antierótica, que nos ha enseñado a alejarnos de esta erótica y a igualarla a la pornografía, que sería su opuesta. Bueno, vamos a empezar hablando sobre el concepto de poder al que apunta Audre Lorde en este primer ensayo, ¿no? El de Usos de la erótica. Y vamos a leer una cita y a partir de ahí pues comentaremos todo lo que nos ha sugerido. Dice: hay muchos tipos de poder.
usados y no usados, reconocidos o no. Lo erótico es un recurso dentro de todas nosotras que yace en un plano profundamente espiritual y femenino, firmemente enraizado en el poder de nuestro sentimiento no reconocido o no expresado. Nos da mucho que pensar, ¿eh? Sí, de hecho, en todas las teorías, ¿no?, desde el feminismo, en casi todas hay un cuestionamiento al poder y en muchas de ellas hay un rechazo al poder entendido desde una perspectiva de el poder como aquello que se nos impone a las mujeres, ¿no?, de esos ejercicios de poder que se hacen sobre las mujeres. Pero ella no renuncia al poder, sino que, como esta cita dice, hay poderes que no están usados y que no están reconocidos dentro de nosotras, que es donde los encontraremos en lo más, ella dice, que emanan de nuestro conocimiento más profundo e irracional. Y, por tanto, el poder residiría en volver a una misma, en volver a esa erótica y expandirla, digamos, a todas las facetas de nuestra vida, ¿no? Sí. A mí esta cita me ha resonado un montón porque como que va muy, muy en la línea de mi trayectoria vital, porque yo también desde hace muchísimo tiempo sentía que el poder que tenemos que recuperar las mujeres es un poder desde muy profundo, un poder que tiene que ser espiritual y muy apegado a nuestra experiencia, ¿no? Muy apegado a nuestro cuerpo, muy enraizado en nosotras mismas y es que tal cual es completamente lo que dice, ¿no? Yo lo veo como si nos hubieran desde un principio, ¿no?, educado para que separásemos nuestro cuerpo de nosotras mismas y como si hubieran puesto un candado, ¿no?, a esa parte de nosotras mismas que está tan profunda y que quizás aparece en los sueños o quizás aparece en estados de conciencia, digamos, alterados. Podemos acceder a esa parte y, como dice ella, que una vez la experimentas ya sabes que eso te confiere muchísimo poder y que ellos ya se han encargado de no dejarnos utilizar ese poder ni reconocerlo, porque saben que ahí residiría nuestra fuerza y nuestro potencial creativo, ¿no? Sí, de hecho lo dice en una parte del texto que los hombres usan esta intuición, esta creatividad, esta sabiduría que nosotras tenemos y que por eso nos quieren cerca, nos necesitan cerca porque nosotras tenemos esto, ¿no? Pero temen muchísimo que nosotras podamos acceder directamente a esto y apropiárnoslo, ¿no? Es que les da miedo que nos apropiemos de nuestro cuerpo y de nuestro poder de dentro, ¿no? Claro, porque mientras no seamos conscientes de ese poder que emana de nuestro interior, vamos a seguir sirviendo a los hombres afectivamente, sexualmente, en los cuidados, y ella habla de utilizar esa erótica para liberarnos de todas estas estrategias de dominación que tienen en la cultura patriarcal sobre nosotras, ¿no? Sí, y me llama la atención y por eso he flipado mucho con este texto, por de donde la tradición que he estudiado, ¿no? Porque es la erótica, o sea, habla de la erótica, no habla de cualquier otro poder interior, o sea, está hablando del poder interior a través de la erótica, ¿no? Entonces, a mí me ha cuadrado mucho, ¿no? Porque yo vengo de muchos años de budismo tibetano, ¿no? Que es como una rama del budismo que se la llama tántrica, ¿no? Porque trabaja la espiritualidad desde un plano más desde lo femenino, ¿no? Y se la llama tántrica porque, digamos que trata de abarcar también todos los aspectos de la vida que normalmente las religiones masculinistas han apartado, ¿no? Como es la sensualidad, la sexualidad, la familia, o sea, todo lo que ha sido normalmente catalogado como femenino, ¿no? Entonces me cuadra muchísimo. Cuando yo lo leí dije, ostras, es como apuntar en la misma dirección, pero lo están diciendo voces completamente diferentes. Lo está diciendo una feminista lesbiana negra
en Estados Unidos y lo estaba diciendo la profunda sabiduría del Tíbet desde hace miles de años, ¿no? Entonces me ha impactado mucho, la verdad, de leerlo. También nos gustaría como remarcar lo que Audre Lorde también dice en el texto, que la erótica o lo erótico ha sido mal nombrada por los hombres. Por eso yo decidí traducirlo como la erótica, porque quizás hoy en día no existe tanto esta distinción entre lo que es erótico y lo que es pornográfico, porque todo lo erótico se ha convertido por ellos en pornográfico, ¿no? Que según Audre Lorde sería una negación directa del poder de la erótica, ya que representaría la supresión del sentir verdadero, ¿no? Como si enfatizara la sensación sin sentimiento. Entonces, esta distinción creo que a día de hoy resulta fundamental porque nos han impregnado de toda esa idea de la pornografía en todas nuestras facetas de la vida, ¿no? O sea, la pornografía está en todo. Entonces, aprender a diferenciar esa erótica que está dentro de nosotras y que parte de nosotras mismas de la pornografía resulta fundamental. Sí, es como, no, o sea, porque el patriarcado haya hecho una mierda con la sexualidad porque lo haya convertido en todo en pornográfico, no por eso nosotras tenemos que renunciar a eso, no tenemos por qué renunciar a crear nuestra propia erótica desde la libertad, ¿no? Desde, como diría la Milagros Rivera, desde el placer femenino libre. Dice aquí, hay una cita que dice que hay intentos frecuentes que intentan igualar la pornografía y la erótica, cuando son dos usos diametralmente opuestos de lo sexual, y que debido a estos intentos se ha puesto de moda separar lo espiritual, lo físico y emocional de lo político por verlos como contradictorios o antitéticos, ¿no? Como si fueran una antítesis. Entonces, ella propone como unir lo político con lo espiritual y lo físico, y eso sería también todas las dimensiones que abarca la erótica, que se han dejado restringidas, digamos, a lo que ellos consideran sexual y que debemos aplicar a todas las facetas de nuestra vida, ¿no? Por eso ella dice la famosa frase de que la diferencia entre pintar una verja y yacer junto a la mujer a la que amas y escribir un poema es solo cuantitativa, porque en todas ellas reside el poder de la erótica y de la creatividad. Sí, es el camino del gozo, ¿no? Que ese es el camino en la tradición en la que yo he aprendido, es el camino de la Dakini, ¿no? La Dakini siendo la sabiduría femenina y siendo el camino de la Dakini el camino del gozo, ¿no? Entonces yo al leer a Lorde estaba pensando, esto es el camino del gozo, esto es el camino de lo que yo tenía entendido como la Dakini, ¿no? Y también veo que va muy a la raíz en esto de criticar la separación de lo espiritual, lo físico y lo político, porque todas las separaciones son una ilusión. La separación es una ilusión del ego y es una ilusión del patriarcado, ¿no? El patriarcado nos ha creado con esta ignorancia, ¿no? Con esta ignorancia de pensar que estamos separados, ¿no? Que el cuerpo y la mente son dos cosas separadas, que lo espiritual y lo político están separados. Todo esto es ilusorio, no es real, ¿no? Entonces me parece muy lúcido, ¿no? Igual que la diferencia entre lo político y lo público, ¿no? Esa erótica definida por ellos o ese erótico pornográfico definido por ellos se reserva a lo que se considera el sexo, el coito, y ya está. Y no nos han dejado expandir esa erótica al resto de ámbitos de lo público, y que esa diferenciación entre lo público y lo privado, que sabemos que es ficticia y que simplemente promueve y sigue perpetuando la opresión de las mujeres, ¿no? Esa distinción. Y bueno, a mí la erótica me remite a la energía creadora o creativa de las mujeres, de la que hablaba también Mary Daly, que ese reconectar con el cuerpo, con el sentir de una, que me remite también a vivir experimentando la vida con nuestro cuerpo, que es sexuado, algo que nunca se nos ha permitido desde la cultura de los hombres, ¿no? Me remite también a lo poético y alegórico de la vida, a mirar la vida con esos filtros, ¿no? Que conectan plenamente con lo simbólico y con lo político, a sentirse una llena de gozo, ya sea mirando una puesta de sol o el mar o incluso al escribir.
Sí, sí, yo también me acuerdo de Mary Daly porque yo pienso que Mary Daly aquí diría, esto es la sadosociedad, ¿no? Esto es la sociedad del dolor. Entonces aquí Lord está diciendo, tenemos que superar la sociedad del dolor, tenemos que ir a la sociedad del poder de la erótica, ¿no? Donde la erótica está entendida de esta forma, ¿no? Es espiritual, liberadora, de vivir desde ahí, ¿no? Es que es como es que es precioso, la verdad, el texto. También me interesa mucho el concepto de la erótica que sirve para tender puentes, ¿no? Entre mujeres, porque sabemos que Lorde siempre ha hablado de las diferencias entre mujeres y cómo a través de esa erótica se podrían tender puentes que superaran esas diferencias, ¿no? Ella dice que compartir la alegría, ya sea física, emocional, psíquica o intelectual, tiende un puente entre las que la comparten que puede formar la base para comprender mucho de lo que no se comparte entre ellas y reduce la amenaza de su diferencia. Porque al final para ella lo que era una amenaza era no tratar de solventar o tratar de poner encima de la mesa las diferencias entre mujeres, sino el hecho de ignorarlas, ¿no? Sí, ¿qué más frases? A mí me gustaba mucho, me he subrayado, por ejemplo, la necesidad de compartir sentimientos profundos es una necesidad humana, ¿no? Es que esto me ha llegado tanto, es verdad, o sea, es que yo de verdad siento eso, ¿no? Que tenemos ahí una necesidad de compartir cosas profundas que es que... Y me gusta porque esto está dentro de la erótica, ¿no? Y entonces es un concepto de erótica súper profundo, no tiene nada que ver con lo erótico / pornográfico que nos venden, ¿no? Es que está hablando todo el rato de sentimientos, no está hablando de cuerpos cosificados, no está hablando para nada de objetos sexuales, está hablando siempre de mira, aquí dice, evitar ser conscientes de lo que estamos sintiendo en todo momento. Ese evitar es la sadosociedad. O sea, eso es lo que estabas diciendo tú de vivir, de no estar fuera, de no estar viviendo fuera, ¿no? Entonces a mí me ha conectado un montón con el tema de la meditación, porque yo soy profesora de meditación. Entonces, claro, es intentar estar en ti, ¿no? Y y no estar fuera de ti, ¿no? Yo también esto lo he interpretado como no vivir o sea, que no nos dé sentido las narrativas externas, sino vivir mediante nuestro conocimiento interno y nuestras necesidades, ya que si no, lo que nos limitan son las formas externas que al final nos alienan, ¿no? Y eso remite al final a la autonegación. Y ella lo que quiere en este texto es todo lo contrario. Ella dice que tenemos miedo al sí, tenemos miedo a la afirmación entre nosotras porque nos han criado para temer al sí dentro de nosotras y nuestros deseos más profundos, ¿no? Que sería la sadosociedad al final, ese tienes que sufrir, ese que remite también a la Biblia, ese parirás con dolor y ella eso es revolucionario para mí porque invita al gozo, a disfrutar, a ver la vida a través de como si la pasáramos por nuestro filtro de nuestro cuerpo que nunca lo hemos hecho porque se nos ha enseñado a negarnos, ¿no? Sí, así es. Bueno, yo es que no sé si tengo que decir nada más porque es que más o menos creo que ya lo hemos dicho todo, o al menos yo ya... me siento que ya me he expresado bastante lo que me ha transmitido este texto. Yo quizás querría como decir las conclusiones a las que llega el texto. Me parece importante que hable de que compartir entre nosotras no significa usar, porque el uso sin consentimiento es un abuso, ¿no? Creo que eso también remite a si hay consentimiento no hay deseo, o sobre este deseo debe conectar con la parte del sentir dentro de nosotras mismas, ese quizás sentir originario que dirían las de la diferencia, lo clitórico, ¿no? Y habla también, creo, de las relaciones de mutualidad, donde si no es mutuo es un abuso al final, ¿no?
Y bueno, también ella concluye diciendo que la carga erótica no es fácilmente compartible entre mujeres que continúan operando bajo una tradición exclusivamente europea-americana masculina, sino con mujeres identificadas con las mujeres. Y bueno, para esto quizás podríamos explicar qué significa esto de una mujer identificada con las mujeres, ¿no? Esto proviene de las Radical Lesbians en la conferencia de Nueva York del año 1970. En ese entonces había un conflicto, digamos, entre las lesbianas que estaban dentro de lo que se decía Now, la plataforma Now, de Betty Friedan, porque ella había hecho comentarios bastante lesbomisóginos, donde decía que las lesbianas eran la amenaza a la banda, ¿no? Entonces, ellas, como una acción para protestar contra esa lesbomisoginia, aparecieron en la conferencia entre el público. En un momento se apagaron las luces y salieron con las camisetas de la amenaza a la banda, ¿no? Y salían muchísimas entre el público, digamos, saliendo del armario en ese momento dentro del movimiento y reclamando que no eran ninguna amenaza, ¿no? Entonces, bueno, ellas entraron allí y repartieron un manifiesto que se llamó La mujer que se identifica con las mujeres, ¿no? The Woman Identified Women. Y en ese texto pues se definía a las mujeres lesbianas como aquellas que estaban identificadas con la cultura de las mujeres, que no se identificaban con la cultura de los hombres, que estaban centradas en las relaciones con las mujeres, etcétera, etcétera, ¿no? Y por eso Audre Lorde aquí habla de operar, o sea, que no es fácilmente compartible esa erótica con las mujeres que no están identificadas con las mujeres. Y esto también remite al próximo texto, que hablaremos de los usos de la ira, de las mujeres responden al racismo, porque es evidente que una mujer difícilmente podrá tener una relación de mutualidad, una relación con una mujer que no se identifique con las mujeres, ¿no? Lo que desde el feminismo de la diferencia quizás se llamaría la vaginalidad, ¿no? Sí. De identificarse con la cultura masculina, de identificarse con el racismo, ¿no? Con la misoginia, con el lesbo-odio, ¿no? Y bueno, también al final acaba diciendo que reconocer el poder de la erótica en nuestras vidas puede darnos la energía para perseguir el cambio genuino en nuestro mundo, en lugar de cambiar los personajes en la misma aburrida obra teatral, ¿no? Que al final el objetivo, el fin, aunque también creo que no es que sea un medio solamente la erótica, sino que es una forma de experimentar la vida, ¿no? Y de verla y vivirla de otra manera. Al final, igualmente, eso persigue un cambio, lo logra, ¿no? Porque al conectar nosotras mismas, o así lo veo yo, con esa profundidad nuestra, eso ya está provocando un cambio. Sueño con un lugar entre tus pechos para construir mi casa como un refugio, donde siembro en tu cuerpo una cosecha infinita, donde la roca más común es piedra de luna y ópalo de ébano, que da leche a todos mis deseos, y tu noche cae sobre mí como una lluvia que nutre. Y ahora hablaremos sobre el texto Usos de la ira. Las mujeres responden al racismo. Este texto es un discurso de apertura que Audre Lorde dio en la conferencia de la Asociación Nacional de Estudios de la Mujer de Storrs, Connecticut, en 1981. En este texto habla de la ira que siempre le ha acompañado como respuesta al racismo de la sociedad, del mismo movimiento feminista y de las universidades. El texto habla de la incapacidad que muchas veces encuentra en las feministas blancas de entablar un diálogo sobre el racismo, de asumir las diferencias entre las mujeres. También habla, como indica el título, de usar la ira. La ira bien canalizada, dice, puede convertirse en una poderosa fuente de energía al servicio del progreso y del cambio. Anima a las mujeres a sentarse y a dialogar sobre sus iras, sobre sus diferencias, sobre las distorsiones que la historia ha creado en torno a ellas, ya que son estas distorsiones las que nos separan. Lo primero que me parece clave en este texto es, bueno, ella habla del racismo entre las mujeres blancas, explica toda su experiencia también personal. También habla de que cuando ella se expresa, ¿no? Cuando expresa esta ira,
al final como que recibe de las mujeres en quienes las expresa un sentimiento de culpa de ellas, ¿no? En lugar de un acto, de una actuación, o acusarlas a ellas directamente a las negras, a las mujeres negras, de violentas, ¿no? Por el simple hecho de canalizar esa ira o transmitirles cómo se sienten, ¿no? Sí, habla de eso, de cómo el sentimiento de culpa y las actitudes defensivas, pues que no conducen a nada, ¿no? Que si las mujeres blancas no nos cuestionamos y no nos replanteamos la relación con las mujeres negras, pues de nada sirve que te sientas culpable y de nada sirve que te pongas a la defensiva diciendo pues eso, que la otra, que oye, es que lo dices mal o es que lo estás diciendo con ira o este tipo de cosas, ¿no? Sí, yo creo que también habla de canalizar bien esa ira, ¿no? De que esa ira bien canalizada puede dar lugar a transformaciones positivas, ¿no? Sí, ahí todo el rato está hablando de la ira como una fuente de fuerza, ¿no? Que ha sido como un motor en su vida, ¿no? Yo preparando este programa me he leído todo el libro de La hermana la extranjera y es como muy como su motor, ¿no? Cómo en la ira y cómo ella expresa su ira y cómo ha aprendido a trabajar su ira, ha sido una motivación y ha sacado energía de ahí, ¿no? Me gusta mucho, ¿no? Una vez más, disculpad que lo vuelva a sacar, pero me recuerda a la tradición que yo estudié, que es la tántrica, ¿no? Que habla de utilizar las emociones, utilizar la emoción, que se considera el veneno, ¿no? Como el camino, ¿no? Es transformar lo que, como se suele decir allá en el budismo tibetano, transformar el veneno en sabiduría, ¿no? Entonces yo cuando he leído este texto también de la ira, los usos de la ira, me ha recordado a esto, ¿no? Me ha recordado a esta metamorfosis, ¿no? De una emoción que es negativa, gestionarla para que dé lugar a algo positivo, ¿no? A mí me ha recordado en este caso una experiencia personal que tuvimos hace unos años en un grupo en el que había una mujer que en ese momento se identificaba como feminista radical y ella era negra. Pero ¿qué pasó? Que al final acabó pasando exactamente lo que cuenta Audre Lorde en este texto, conferencia. Porque ella en un momento pues veía que había muchas diferencias entre nosotras, como es evidente, hay muchas diferencias entre todas las mujeres, pero nunca se podían manifestar esas diferencias por miedo a la desunión, por así decirlo, por miedo a que se rompiera esa ficción de la unidad, ¿no? Que al final lo que fragmenta es no poner encima de la mesa esas diferencias, ¿no? Sino el hecho de no ponerlas. Entonces al final esta mujer pues acabó yéndose del grupo, yo también, y una historia bastante triste, pero que me ha hecho pensar en esa experiencia, y también me he visto muy identificada en la respuesta, en mi caso la misoginia, aunque también el racismo, pero como yo no lo he sufrido, pues sobre todo la misoginia, utilizar la ira, o sea, canalizar la ira, porque yo antes no tenía como esa canalización buena de la ira, ¿no? Y creo que eso en muchos casos, si no hay una buena canalización, puede ser destructiva. Sí, y luego están las que son como yo y la ira la tenemos tan enterrada, que tan reprimida, que el día que salga yo no sé qué va a pasar. Explotará algo. Y me parece muy útil. Y alguna vez a Sheila Jeffries, en referencia a la ira desde el feminismo, me acuerdo que se lo oí decir en un documental, ¿no? Que no necesitamos la fuerza que nos da la ira para... Sí, decía algo así como, no tiene que ser solo un enfado, tiene que ser ira. Tiene que ser ira. Y yo me gusta, ¿no? Y porque
la ira es una emoción negativa, ¿vale? La ira es una emoción negativa, no nos gusta sentirla porque se siente mal, es normal, ¿no? Es normal que se sienta mal, pero está muy interesante esto de poder transformarla para algo positivo, ¿no? Y también porque la ira, cuando se observa en el budismo tibetano, la sabiduría que hay detrás de la ira es la sabiduría que es como un espejo. Y yo interpreto esto como que es como que las diferentes emociones, los diferentes venenos en realidad son diferentes cualidades de la mente humana, ¿no? Entonces, la cualidad de la mente que tiene ira es una cualidad que es como un espejo. ¿Qué quiere decir esto? Que te permite ver claramente lo que hay. Entonces, la ira te está permitiendo reconocer el problema. ¿Por qué tienes ira? Sí. Porque ves claramente el problema. También ¿no? creo que para muchas de nosotras no ha sido una opción no tener ira. Ya. Ha sido una respuesta ante miles de situaciones que hemos vivido todas, ¿no? Que son comunes a la mayoría de las mujeres. Entonces, para mí al menos no ha sido una opción no tener ira, y creo que creo que ahora me reconozco en la capacidad de canalizar bien la ira hacia algo transformador, que para mí me ha ayudado en cuanto a escribir o dibujar o no lo sé, muchas facetas artísticas en las que he podido canalizar mi ira. Sí, yo también hago eso, algo parecido. Yo ahora mismo, a mí escribir me sirve mucho para canalizar historias mías iracundas y sí, ¿no? Yo me refería igual a la socialización en de la dificultad para mostrarte agresiva, ¿no? La dificultad para coger y ¡pam!, pegar una puñalada en la mesa, pegar un grito, que depende de la mujer, pues esto lo tenemos más, esto no lo tenemos menos, y a mí yo tengo pendiente algún día apuntarme a autodefensa o apuntarme a alguna cosa de estas y liberarme y empezar a pegar gritos. Yo qué sé, yo pienso que eso hace falta también, ¿no? O sea, sí, muy bien, escribimos, pero aprender a pegar un grito cuando toca o a defenderse y a pegar una patada en los huevos cuando toque, yo qué sé, que también me parece un uso positivo de la ira. A mí otra idea que me parece fundamental es esta que dice de que las diferencias son creativas. Porque el hecho de enseñar, mira, yo tengo esta diferencia contigo, al final puede ser transformador, ¿no? Puede ser creativo, como ella dice, ¿no? Cuando son reconocidas y para Audre Lorde estas, cuando se reconocen, plantan cara a esas distorsiones que hemos heredado de la cultura masculina, ¿no? Y ella dice, la ira compartida entre iguales engendra cambios, no destrucción, y la incomodidad y el daño que a menudo causa no son señales mortíferas, sino de crecimiento, porque quizás duele reconocer esas diferencias o que nosotras estamos teniendo una actitud condescendiente o racista incluso, pero que ese daño, eso lo identifico muchísimo en experiencias que he tenido, que quizás ese daño es momentáneo, pero es señal de crecimiento, ¿no? De identificación y de crecimiento. Sí, me parece que esto lo dice mucho la Andrea Franulich, ¿no? El patriarcado es inclusión. El patriarcado en realidad es inclusión. El patriarcado con lo que tiene problema precisamente es con la diferencia, y con la primera diferencia que tiene un problema es con la diferencia sexual. De ahí que monten todo lo que han montado. Y entonces de ahí a que otras diferencias entre mujeres o disparidad entre mujeres no se reconozcan. Efectivamente, sí, la diferencia primordial, que es la diferencia sexual, ya al patriarcado le genera un problema porque tiene un ego tan inmenso que quiere incluirlo todo en él mismo, que no puede haber nada más allá de él mismo. Pues las pequeñas diferencias, pues obviamente pues estamos condicionadas a que son malas, pero en realidad pueden ser eso, pueden ser riqueza, pueden ser crecimiento totalmente. Yo el único pero que le encuentro al texto, que hace años quizás no lo hubiera identificado porque creo que seguía yo mucho en ese discurso de la opresión y de la miseria femenina, ¿no?, que diría el feminismo de la diferencia, es que se centra demasiado en esas divisiones, ¿no?, entre mujeres que para mí son producto de la cultura masculina, ¿no?
Entonces, creo que también quizás sería más transformador dirigir esa ira hacia quienes engendran esa división, que yo creo que serían los hombres y su cultura, ¿no? No sé hasta qué punto es transformador dirigir esa ira hacia las mujeres en sí, ¿no? Como que yo pienso que ninguna mujer me debe nada, ¿no? En ese sentido, no. Cuando una relación entre dos mujeres se da es porque hay un reconocimiento mutuo de esas diferencias y porque hay un gozo de estar en relación, pero creo que no porque me deba algo. No sé si me explico. Sí, ya, es que esto contrasta mucho con el discurso de la sororidad. Sí. Porque el discurso de tenemos que ser sororas, sororas, lo que dices es ir más allá de eso, ¿no? De no, a ver, pues las mujeres entre sí, pues oye, pues somos diferentes, igual no te llevas bien con todas. Exactamente. A ver, yo entiendo que la sororidad se utiliza mal. Para mí el tema de la sororidad se utiliza como una arma arrojadiza. Sí. Cuando no piensas igual que yo, es que no eres sorora. Pues no, yo pienso que, vale, sí, sororidad entendida en el sentido de que quiero que todas las mujeres vivan bien, sean felices y que tengan una vida digna, pues sí, pues si entendemos eso por sororidad, pues sí. Pero no quiere decir que yo tenga que llevarme bien con todas las mujeres y que no reconozca las diferencias que hay entre nosotras. Claro. Yo creo que es lo que tú dices, que es un arma de doble filo al final, la sororidad, ¿no? Que de no reconocer esas diferencias entre nosotras y de no reconocer a la otra. Porque yo creo que al final eso es herencia de esos movimientos masculinos que tanto predican la horizontalidad. Que al final hay tanta supuesta horizontalidad mal entendida que no se reconocen las diferencias entre mujeres, ¿no? Y si no tienes ese pensamiento de unidad, cualquier diferencia, al final la sensación que causa en esa masa es que estás dividiendo, ¿no? Sí, efectivamente. Y a mí me gusta mucho el libro de cosas que hacen muy bien las feministas de la igualdad. Es a veces analizar. Pues no, es que se analiza muy bien cómo funcionamos dentro de la mierda de la cultura patriarcal, ¿no? Y esto Celia Amorós lo explica, ¿no? Cuando habla de el espacio de las idénticas y el espacio de los iguales. Yo pienso que esto pasa, que todas sabemos inconscientemente, más o menos, que estamos en el espacio de las idénticas, ¿no? Entonces puede pasar que en este espacio de las idénticas nos seduce el discurso de la horizontalidad. Y lo que pasa es que a veces si alguna destaca, le cortan la cabeza, ¿no? ¿Por qué? Porque te estás saliendo del espacio de las idénticas. En el fondo te estás saliendo del espacio de las idénticas, no puede haber diferencia, ¿no? Está la excusa de la horizontalidad, de que no, que aquí todas somos iguales, ¿no? Pero al final pues no somos iguales al final, porque es que cada una tiene, como dirían muchas feministas, de la diferencia un más, y si no se reconoce ese más en la otra, al final estás impidiendo que ella sea, ¿no? Yo creo que es como reconocernos el más de cada una, porque todas tienen algo que aportar, ¿no? Pero no quiere decir que todas tengan que aportar lo mismo, ni que todas tengan que... ¿no? Es reconocer esa diferencia entre tú y yo, ¿no? Y es ahí donde podemos trazar una relación de tú a tú. Sí, o sea, que no es que esté yo en contra de la horizontalidad, ¿no? Lo que estoy en contra es de la horizontalidad igualitarista, ¿no? La horizontalidad que no reconoce las diferentes cualidades de cada una y que no le da el valor y las distintas experiencias de cada una, por el contexto, ¿no? Sí. También creo que otro pero que quizás le veo al texto es que sigue teniendo esa visión del feminismo como ese movimiento de masas, como una sororidad entre mujeres a nivel masivo, a nivel mundial, ¿no? Y se siguen quizás moviendo desde el discurso de los privilegios, que ella lo comenta también en el principio del texto, ¿no? Pero ¿hasta qué punto? Creo que es un error hablar de privilegios porque es como aspirar a eso que tiene el opresor, por así llamarlo, o el patriarca,
como si fuera algo a lo que aspirar, cuando en realidad lo que queremos es no tener nada que ver con cómo ellos son ni lo que ellos tienen, ¿no? Por eso yo me desmarcaría de esa parte del texto, pero creo que a pesar de todo sí puede leerse como un texto que invita a la unión entre mujeres, que invita a poner encima de la mesa nuestras diferencias, nuestras distintas vivencias, y creo que es un texto que se puede contextualizar en un contexto muy determinado en Estados Unidos, donde las mujeres negras aún seguían viviendo las consecuencias de la colonización y de una esclavitud que nunca en realidad ha sido abolida del todo, ¿no? Bueno, decir que en cuanto al contexto al que nos referimos de Lorde, pues por ejemplo en una carta que luego comentaremos, ¿no? La carta que ella le envía a Mary Daly sobre su libro Gynecology, ella por ejemplo da datos sobre las situaciones de las mujeres negras, ¿no? Y dice: por ejemplo, sin duda sabrás que la tasa de mortalidad provocada por el cáncer de pecho asciende al 80% en el grupo de mujeres no blancas de este país. El número de vaciados ganglionares, histerectomías y esterilizaciones practicados innecesariamente a las mujeres de este grupo multiplica por 3 el correspondiente a las mujeres blancas, y también es 3 veces mayor en dicho grupo la probabilidad de ser violada, asesinada o agredida. Son datos estadísticos, no casualidades ni fantasías paranoicas. Pues obviamente, ¿no? Si ser mujer es una mierda, ser mujer negra en el patriarcado racista, pues peor todavía, ¿no? Claro, o sea, las condiciones que se generan para las mujeres negras desde el patriarcado debido al racismo son esas. No es que sea una mierda en sí ser mujer, no, sino que el patriarcado nos hace todo eso porque son hombres. Efectivamente, sí, no es culpa nuestra, no es culpa de nacer con vulva que tenemos una existencia difícil, ¿no? Sino es todo lo que ellos generan, porque podría ser totalmente diferente y positivo nacer con este cuerpo, ¿no? Y creo que nosotras debemos ir por ahí. Creo que Lorde también habla de ir por ahí cuando habla de conectar con la erótica de una, ¿no? Y de expandirla a todos los ámbitos, por así decirlo, de nuestra vida, porque ella está dándole nos está indicando, ¿no? El camino del gozo, no el camino de la miseria, ¿no? Sí. Telegramas a la rabia, o llevo una eternidad hablando en esta esquina. Así es como llegué a ser amada, amándome a mí misma, sin amor. Un día me resbalé en una alcantarilla nevada de Brighton Beach, y los pies embotados que pasaban de largo sobre el bordillo aplastaron mi ticket de lavandería contra el fango. Y pensé: joder, ahora no podré lavar las sábanas. Y derramé lágrimas amargas sobre la nieve bajo mi mejilla, en aquella alcantarilla de Brighton Beach. Brooklyn, donde vivía, porque era barato, en una habitación amueblada con privilegios culinarios y una vieja madre abandonada que vivía en la otra punta del pasillo. Una yenta que se pasaba el día sentada en nuestra cocina común, llorando porque sus hijos la obligaban a vivir con una ciguarza. Mientras ella lloraba, bebía mi gaseosa de vainilla día tras día antes de que yo volviera. Luego se sentaba mirando cómo se comían mis patas de pollo los viernes cuando me pagaban. Y me enseñó a hervir maíz viejo con la cáscara para que sepa verde y fresco. No hubo muchos placeres en aquel invierno, y me encantaba la gaseosa de vainilla. No hubo mucha gente aquel invierno, y llegué a odiar a esa anciana. Aquel invierno engordé a base de mazorcas pasadas y guisos de patas de pollo. Y la víspera de Navidad, sin regalos que desenvolver. Metí 2 onzas de Nux Verónica en una botella de gaseosa de vainilla y oí a la vieja vomitar toda la noche. Cuando llegó la primavera crucé el río de nuevo y prosperé 6 pisos y medio. Y un día en la esquina de la calle Octava frente a Wanamaker's, que se había quemado mientras yo vivía en Brooklyn, donde me cogía el bus al trabajo, un conductor desaceleró en la parada una mañana. Yo llegaba tarde, estaba lloviendo, mi chaqueta empapada, y de pronto aceleró sin parar cuando me vio la cara. Me han dado otras dosis de verdad. Esa forma particular de aniquilación, disparada por la fría mirada de cómo son las cosas, cariño, y dada por muerta en cientos de calles de esa ciudad. Pero ay,
aquella mirada del Capitán Marvel rozando contra mi cráneo como una barra de acero, pasando, y mi corazón, sábanas aplastadas en la alcantarilla, pasando, pasando, pies embotados y conductores de autobús, viejas llentas en cocinas de Brighton Beach. «Mierda», dijo el monarca, y la corte entera se abrumó, y me pasó por encima, cual viento gruñón, doblando la esquina de la calle 125 con Lennox. Pasamos a comentar ya, por último, una carta porque nos parece de justicia histórica, ¿no? Gynecology es un libro que escribió Mary Daly en el que habla sobre la metaética del feminismo radical, ¿no? Y hace como una especie de panorámica de cómo funciona el patriarcado, del patriarcado como religión. Bueno, no me voy a ponerme ahora a explicar Gynecology porque eso es otro programa, sí. Igual, o 2 o 3. Ya hablaremos de eso en el futuro. Ya hablaremos de eso en el futuro, pero el caso es que Mary Daly sacó este libro, Lord lo leyó y Lord escribió una carta a Mary Daly en la que le decía pues sus opiniones, ¿no? Y sobre el libro, y le hacía algunas críticas bastante duras sería la palabra, ¿no? Y pasó que resulta que al parecer, como luego se ha visto históricamente, Daly sí que le contestó, pero durante años Audre Lorde dijo que ella no había contestado esa carta, ¿no? Ha habido ahí un malentendido, no sabemos si malintencionado, de hacer creer pues que Mary Daly nunca contestó a esa carta que le había escrito Lorde con esas críticas que tienen que ver con este tema del racismo y nada, pues... Esto lo comenta Mary Daly en el libro de Amazon Grace, donde habla de que Alexis Voss, la biógrafa de Audre Lorde, encontró esta carta entre los papeles de Audre y ella había escrito el nombre de Mary Daly encima de la carta con su letra, o sea que es evidente que sí recibió y leyó la carta, pero por en uno de los audios, una entrevista, este audio está colgado en YouTube, en el canal de Amor y Política Sexuada, que por cierto allí también Uma Conti tiene otro vídeo sobre este tema, comentando todo lo que se sabe sobre este tema, que os recomiendo mucho que veáis. Pues bueno, en una entrevista Mary Daly comenta que quizás Audre la cogió a ella como con ese uso de la ira, ¿no? Sí. Como blanco de la ira, ¿no? Sí. Un poco quizás eso, y durante muchos años Mary Daly nunca dijo nada, nunca dijo, yo sí que le envié la carta. Incluso ella comenta que se llegó a creer que no le respondió, o que qué pasó con la carta. Porque se le olvidó que le había respondido y dijo, ¿será verdad que no le he respondido? Yo creo que sí, pero parece ser que me he olvidado porque esta mujer lleva años diciendo que nunca le respondí. Sí, y entonces todo esto lo cuenta en el libro de Amazon Grace, ya posterior a la muerte de Audre Lorde. Y bueno, nos había gustado como comentar esto porque durante años se cogió este asunto como que para justificar en cierta manera que el feminismo radical lésbico, o lo que posteriormente se ha llamado equivocadamente feminismo cultural, era racista precisamente. Sí. por uno de los motivos era por este motivo, ¿no? Por esa crítica tan feroz, en algunos casos quizás hasta justificada, no lo voy a valorar en este programa, porque da para mucho, da para hablar mucho rato, que esa crítica que le había hecho a Mary Daly pues había servido desde los estudios de las mujeres para quizás desprestigiar al feminismo radical lésbico, a Mary Daly, a la figura de Mary Daly, que se vio bastante afectada. Ella cuenta, de hecho, que en todas las conferencias a las que daba siempre salía la pregunta de ¿por qué no le respondiste la carta a Audre Lorde, ¿no? Sí. O sea que para ella fue como un alivio cuando la biógrafa le dijo, oye, mira, que es que he encontrado tu carta, que sí que le respondiste, y ella... Claro. También me parece como un ejercicio de honestidad brutal por parte de la biógrafa. Sí, genial. Porque podría haberlo ocultado, ¿no? Sí, podría haberlo ocultado y haber
mantenido la mentira histórica, ¿no? De no, es que Mary Daly era una racista porque no respondió a Audre Lorde. No, sí que respondió, pero ya no sabemos por qué Audre Lorde en su carta pública, porque Audre Lorde hizo la carta pública. Sí, pero y además la publicó con modificaciones. Cada vez que la fue publicando fue cambiando cosas de la carta, haciéndola más larga, añadiendo cosas, ¿no? Yo entiendo eso, que cogió a Mary Daly como chivo expiatorio para visibilizar, para criticar el racismo dentro del feminismo, ¿no? Sí, quizás podríamos decir hasta de forma injusta, ¿no? Porque en la respuesta en la carta que envía Mary Daly a Audre Lorde se ve que hay una... que ella acepta totalmente el diálogo, le da las gracias por su carta, por su crítica y le dice de verse en la conferencia de Simone de Beauvoir ese mismo año para hablar y entablar ese diálogo, ¿no? Al que tanto aspiraba Audre Lorde. Por tanto, sí que había una predisposición por parte de Mary Daly. Sí, o sea, es que de hecho en la carta se ve que hay admiración y respeto mutuo, ¿no? En las misivas que se envían la una a la otra hay eso, ¿no? Entonces yo pienso que Audre lo utilizaría como una estrategia política para visibilizar un problema, y ahí la sabiduría de Mary Daly pues fue no decir nada, o sea, porque es que ya no se defendía. Al final la verdad pues salió a la luz, y aunque fuera después, ¿no? Pero yo creo que al fin y al cabo, a pesar de esta anécdota de la vida de ambas, yo creo que compartían mucho más de lo que no compartían, ¿no? Sí, totalmente. O sea, yo leo a Audre Lorde y leo a Mary Daly y veo que llegan al mismo punto por distintos caminos. Sí, yo creo que también están muy conectadas las dos. Y con esto hasta aquí nuestro programa de hoy. Esperamos que os haya gustado, y nos gustaría dar un agradecimiento especial a Atenea, a Alba, a Alicia, Luna y Ashley, que son las que han hecho las lecturas de los poemas de Audre. Y bueno, muchas gracias a todas también, las que nos escucháis, las que estáis aquí apoyándonos, compartiendo nuestros podcasts, y esperamos también vuestra participación enviando audios de lo que queráis comentar, preguntas, lo que queráis, en nuestras cuentas de Instagram, y nada, que os esperamos en el próximo programa. Sí, que por cierto adelantamos que estaremos entrevistando a Esther Pineda, que es una escritora y feminista venezolana conocida por sus aportes a los estudios de la mujer y la discriminación racial a las personas afrodescendientes.